Presente simple en 3 minutos. Si quieres hablar sobre acciones permanentes, como por ejemplo Guadalajara is the capital of Jalisco, o quieres hablar de acciones que pasan con cierta frecuencia, como las rutinas, por ejemplo I wake up every day at 7 a.m., utilizaremos el presente simple. Pero, ¿cómo vamos a crear estas oraciones? Lo primero que necesitamos es un sujeto. Podemos utilizar nuestros 7 pronombres: I, you, he, she, it, we, they. Después necesitamos una acción, lo que es lo mismo a un verbo, pero el verbo va a ser diferente dependiendo de nuestro sujeto. Por ejemplo, si nuestros sujetos son I, you, we y they, nuestro verbo se va a quedar en su forma base. Pero si nuestro sujeto es la tercera persona, que son he, she or it, sí va a cambiar un poquito. A estos 3 sujetos tenemos 3 opciones. Pueden agregarse S, puede agregarse ES y podemos agregarle IES, pero todo depende de nuestro verbo. Por ejemplo, si nuestro verbo termina en ES, ES, CH, SH, agregaremos ES. Por ejemplo, watch. En tercera persona sería watches. Si nuestro verbo termina en Y, pero antes de la Y tenemos una consonante, por ejemplo, study, quitaremos la Y y la cambiaremos por I latina y después agregaremos la ES, por ejemplo, studies. Si nuestro verbo termina en una O y antes tiene una consonante, como por ejemplo el verbo do, en tercera persona sería does, debemos agregar ES. Y también tenemos un verbo que es una única excepción, el verbo have. En tercera persona diríamos has. Pongámoslo en un ejemplo. I eat pizza every day, she eats pizza every day. Nota cómo nuestro verbo tuvo que cambiar, pero todo lo demás se queda igual. Pasemos a la estructura negativa. Utilizaremos el auxiliar do y después nuestra palabra negativa not para nuestros sujetos I, you, we y they. Y para nuestros sujetos he, she, it, utilizaremos el auxiliar does y después nuestra palabra negativa not. Entonces nuestras oraciones quedarían I do not eat pizza o she does not eat pizza. Y por último, a la hora de hacer preguntas, lo único que tienes que hacer es cambiar de lugar el auxiliar y ponerlo al inicio de tu oración. Por ejemplo, do I eat pizza? Yo como pizza. O en tercera persona, does she eat pizza? Solo que recuerda que cuando ya tienes el uso del auxiliar en tu oración, tu verbo debe de regresar a su forma base. Espero que este video te haya sido muy útil y te veo en un próximo video para practicar un nuevo tiempo verbal.